Hola, ¿cómo están estudiantes? Estimados estudiantes, retomamos nuestras clases de química. Ya sabemos, ¿no es cierto?, que en el universo encontramos 92 tipos de elementos químicos, ¿cierto? Partiendo del hidrógeno y llegando al número 92, que es el uranio, ¿no es cierto? Aquí está el uranio. Disculpen, disculpen que pasan estas cosas de repente. Entonces aquí el uranio y el oxígeno, ¿no es cierto? Bien. Bueno, los otros elementos químicos, como sabemos, y ya lo hemos explicado, son elementos sintetizados por el hombre, ¿ya? Que generalmente son algunos muy inestables, duran fracciones de segundo, o sea, un tiempo muy limitado. Bien. Cuando estudiamos la tabla periódica, la principal distinción que hacemos es en elementos metálicos y no metálicos, ¿no es cierto? Todos estos que están de rojo, incluyendo estos elementos que están en color verde, los clasificamos como metálicos o metales, ¿ya? A pesar de que estos verdes que están ahí son metaloides, pero los vamos a clasificar como metales, ¿ya? Y los que están de naranjo ahí, incluyendo el hidrógeno, son no metales. El grupo que está aquí, o la columna, si usted quiere verla, son los gases nobles o elementos inertes, los cuales no reaccionan químicamente. Todos los demás sí reaccionan químicamente. Bien, pero la clase de hoy está dirigida a entender cómo estos elementos se unen para formar los llamados compuestos, es decir, uniones de estos elementos, ¿ya? Es decir, por ejemplo, el hidrógeno que está aquí se mezcla con el oxígeno y forman el agua, ¿no es cierto? El sodio que está aquí se junta con el cloro y forman el cloruro de sodio, etcétera. Hay infinidad o un muy gran número de compuestos químicos a partir de los elementos químicos. Bueno, pero primera pregunta, ¿de dónde vienen los elementos químicos que van a formar la infinidad de compuestos químicos? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es el origen? Y, naturalmente, muchos ya saben la respuesta. Vamos primero hacia atrás y llegamos al origen del propio universo. El origen del propio universo da origen a los elementos químicos, a varios de ellos, sobre todo al hidrógeno, el oxígeno, el hidrógeno y el helio, que son los más livianos. Pero en el núcleo de las galaxias, o sea, el núcleo de las estrellas que forman las galaxias, ahí están el resto de elementos químicos, ¿ya? Que a su vez se empiezan a mezclar y comienzan a dar los famosos compuestos químicos. Los compuestos químicos. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer un compuesto químico de un elemento químico? Entonces, disculpen, está por acá. Aquí. Sí, pero disculpe que lo tenía por acá. Aquí, perdón. Aquí lo tenemos. Entonces, por ejemplo, un átomo de hidrógeno está aquí. Este es un átomo de hidrógeno H. Yo tengo dos átomos, ¿no es cierto? Dos H. Pero ojo, aquí ya hay una unión,
se fije, están enlazados, se enlazan los átomos y forman lo que vamos a conocer como una molécula de hidrógeno. Y la fórmula química es H2. ¿Ya? Vamos a explicar inmediatamente cómo vamos a hacer estas fórmulas. ¿Ya? Bueno, y aquí 2H2, ¿qué significa? Dos moléculas. ¿Ya? Aquí hay 4 átomos de hidrógeno. Y la fórmula, ¿no es cierto?, es H2. Y si son 2, 2 por H2. Muy bien. ¿Ya? Bien, entonces, no, me vuelvo al anterior. Tengo todo esto, aquí está, perdón, aquí está. Entonces, ahora, pongamos atención, vamos a establecer las reglas para escribir fórmulas químicas, ¿ya? Para escribir la característica de los compuestos químicos, ¿ya? Las características, digamos, el nombrarlo, el identificarlo a través de estas fórmulas. Entonces, la primera regla, se representa cada tipo de elemento de un compuesto con su símbolo correcto, ¿ya? Es decir, cloruro de sodio va a ser NaCl. ¿Ya? Ahí tenemos el agua, por ejemplo, H2O2. ¿Ya? Siempre con el símbolo correcto. HO. ¿Ya? La regla número 2 nos dice: use su índice para indicar el número de átomos en el compuesto. Claro, aquí, compuesto. Si hay un solo átomo, el 1 no se coloca. Claro. H2O, 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno. El 1 no se coloca. Por ejemplo, otra molécula metano, que ya la vamos a ver, H4. ¿Qué quiere decir? Tengo carbono, hidrógeno. Un átomo de carbono no se pone por 4 átomos de hidrógeno. El amoníaco, por ejemplo, NH3, un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno. ¿Ya? Una un poco más compleja, H2SO4. ¿Qué significa esto? Este es el ácido sulfúrico. ¿Ya? No se preocupe todavía, joven, por los nombres, porque ya llegaremos a la unidad de nomenclatura para nombrar todas estas cosas. Pero aquí, ¿qué tenemos? 2 átomos de hidrógeno, un átomo de azufre y 4 átomos de hidrógeno. Perfecto. Bueno, y la regla número 3, ¿ya? Dice, primero escriba el símbolo del elemento más metálico. Claro, porque si usted tiene H2O, que es el agua, H2O, usted va a decir, bueno, usted nunca va a ver 2 H2, ¿no es cierto? Porque hay un orden para poner las cosas. ¿Y cuál es el orden? Es que el elemento más metálico se pone primero. En este caso, el hidrógeno. Pero usted me dice, oiga, profesor, ¿pero cómo? Si el hidrógeno y el oxígeno son metálicos. Yo le digo, tienen toda la razón. Pero veamos la tablita, volvamos a la tablita. ¿Ya? Claro, todos los rojos son metálicos, ¿no es cierto? Y estos también. Pero, se fija, haciendo un abuso de esto, nosotros vemos que el hidrógeno está más a la izquierda que el oxígeno. Por lo tanto, lo consideramos, no es metal,
pero lo consideramos como una propiedad más metálica que el oxígeno. Más metálica, por así decirlo. Está más tirado hacia los metales que el oxígeno. Por lo tanto, volviendo a lo anterior, ¿no es cierto? Rápidamente, el hidrógeno es más metálico que el oxígeno, no siendo ambos no metales. ¿Ya? Entonces, esa es la regla. Esas tres reglas son muy importantes, jóvenes, para que las apliquemos en estas fórmulas. Muy bien. Sigamos. Aquí tenemos los tipos de fórmula química. Existe lo que es la fórmula molecular y lo que es la fórmula estructural. La fórmula molecular ya la estábamos viendo, sin nombrarla, es aquella que tiene, ¿no es cierto?, la composición del compuesto y el número de átomos. En este caso, ya le nombré el CH4, que es metano. ¿Qué podemos decir de él? Bueno, primero que un gas, que lo vamos a ver, pero aquí estamos viendo la cantidad de átomos. Tiene un carbono y 4 hidrógenos. Esta es la fórmula molecular. En cambio, la fórmula estructural es CH4. El carbono va al centro y se ponen los 4 hidrógenos. ¿Ya? Esta es la fórmula estructural porque ve la configuración, cómo están unidos los átomos. Y estas rayitas que están acá se llaman enlaces químicos, que ya lo vamos a ver cuando lleguemos a esa parte de la materia. ¿Ya? Los enlaces químicos. Pero acá lo primero que usted tiene que distinguir entre la fórmula molecular y la fórmula estructural. Y estos son dos modelos que usted generalmente lo va a encontrar en imágenes, o tal vez cuando volvamos presencialmente vamos a hacer alguna de estas cosas. Quiere decir que aquí tenemos un modelo de bola-palo, se llama, porque este es como un palito y este una bola. Y da, ¿no es cierto?, la configuración espacial de la molécula. Espacial. ¿Ya? Y aquí también, o geométrica de la, ¿ya?, los ángulos que tienen los enlaces, etc. Y aquí tenemos el modelo de bola rellena, se llama esto, ¿eh?, que también da una, sirve, ¿no es cierto?, para ver la disposición espacial que tiene la molécula. ¿Ya? Muy bien. Entonces tenemos fórmula molecular, fórmula estructural. ¿Ya? Bueno. Y estamos aquí ahora. Tenemos fórmula estructural, fórmula molecular. Pero también existe una fórmula empírica. ¿Qué significa esto? Que a partir de la fórmula molecular, usted puede obtener la fórmula empírica. ¿Cómo? Dividiendo por el número más pequeño de átomos. Del número más pequeño de subíndices de los átomos. No me quedó clara la explicación, pero creo que con un ejemplo queda más simple. Pero le voy a leer la definición, ¿no es cierto? Dice formalmente la relación de números enteros más simple del número de átomos o iones en el compuesto. Hagamos al tiro el ejemplo que nos presenta esto. Ejemplo. ¿Ya? Dice así. La molécula de glucosa contiene 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. ¿Cuáles son las fórmulas moleculares o la fórmula molecular y empíricas de la glucosa? Entonces comenzamos. Carbono,
¿no es cierto? Hidrógeno y oxígeno, ¿ya? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, C6, H6, o sea, H12, O6, ¿ya? Esta es la fórmula molecular. Y la empírica usted tiene que dividir por el número más pequeño de su índice, en este caso el 6. Entonces dividimos, 6 dividido en 6, 1, no se pone, 2, ¿no es cierto? 12 dividido en 6, 2, y 6 dividido en 6, 1, que tampoco se pone. Por lo tanto, aquí tenemos la fórmula empírica y esta es la fórmula molecular. ¿Ya? Excelente. Sigamos. Otro ejemplo, dice, una molécula de metaldehído, un pesticida que se usa para caracoles y babosas, contiene 8 átomos de carbono, 16 átomos de hidrógeno y 4 átomos de oxígeno. ¿Ya? ¿Cuáles son las fórmulas moleculares y empíricas del metaldehído? Entonces lo mismo que vamos a tener: carbono, hidrógeno y oxígeno. Lo mismo. ¿Cuánto? 8, 16 y 4. Ahí está lista la fórmula molecular. Y la fórmula empírica, ¿cuál es el número más pequeño aquí? El 4. Por lo tanto, dividimos todos los subíndices por 4. Esto queda C2, H4 o 1. No se pone el 1. No se pone el 1, jóvenes, ¿no es cierto? Entonces lo borro inmediatamente. Ahí. Tranquilo. Entonces aquí está la fórmula molecular y esta es la fórmula empírica. ¿No? Excelente. En este caso, se fija, dice, otro ejemplo. Escriba las fórmulas moleculares y empíricas de los siguientes compuestos. O2, o sea, O2. Perdón. Oxígeno, carbono. No se preocupe de esta raya, ya la vamos a explicar, que son enlaces, doble enlace químico, pero tranquilo. Entonces esto, C, O. 1, 2. Esta es la fórmula molecular. Pero ¿cuál es el número mínimo aquí? Es 1. Por lo tanto, este compuesto, CO2, que se llama dióxido de carbono, ya lo veremos, esta también corresponde a su fórmula empírica. O sea, tanto para este compuesto coincide la fórmula molecular como la fórmula empírica. Veamos el otro compuesto. Son 2 carbonos y 2 hidrógenos, ¿no es cierto? Y aquí, ¿cuál es el número más chico? 2. Por lo tanto, dividimos y queda CH, ¿no es cierto? Dividiendo por 2, 1, 1, CH. Entonces, aquí sí es diferente. Esta es la fórmula molecular y esta es la fórmula empírica. Y, para que no se alargue mucho el video, veamos esto. Este es C2H4, ¿no es cierto? Y lo mismo, ¿cuál es el número más chico? El 2. Luego dividimos por 2 y queda CH2. Entonces aquí, fórmula molecular, fórmula empírica. Y finalmente, tenemos este. Miren la fórmula, esta, bueno, repito, esta es la fórmula estructural. Entonces, de aquí tenemos que sacar la fórmula molecular. Entonces, ¿cuánto va a ser esto? Bueno, aquí son 3 elementos. Entonces, empezamos por el más metálico, H. Viene después el azufre,
y el oxígeno. A ver, ¿estamos bien? Sí. Perfecto. Y entonces, atención, esto va a ser, ¿cuánto hidrógeno? 2. ¿Cuánto? 1. 4. Por lo tanto, aquí ya tenemos la fórmula tanto molecular como empírica, ya que el menor acá es 1. O sea, ambas coinciden. Bien, joven, para no alargar tanto el video, lo dejaremos aquí. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos, digo, en el próximo video.